Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Si os gusta la judía verde, hoy preparamos una receta súper fácil y rápida. Con muy pocos ingredientes obtendremos una comida súper deliciosa y sobre todo vegana y saludable. Quedaros hasta el final para ver cómo se hace. Para esta receta necesitamos unos 500 gramos de judía verde, 2 dientes de ajo, un tomate bien maduro, sal y pimienta molida al gusto, 1,5 litros aproximadamente de agua con una cucharadita de sal para cocer la judía, media cucharadita de pimentón dulce y 2-3 cucharadas de aceite. Empezamos con la judía verde, que la tenemos primero que limpiar, quitarle las puntas y los tallos. Simplemente las rompemos con las manos. O si queremos adelantar el trabajo, podemos colocar más vainas de judía sobre una tabla y cortarla en ambas partes con un cuchillo. Una vez que hemos limpiado la judía, la vamos a lavar muy bien. Y una vez lavada, la cortamos en trozos. Podemos cortarla por la mitad o en 3 partes aproximadamente iguales. Ahora depende del gusto de cada uno. Después añadimos el agua en una cacerola, le ponemos también la cucharadita de sal y después añadimos la judía que hemos cortado antes. La ponemos a cocer para unos 15 minutos desde cuando el agua empieza a hervir. Ahora, dependiendo de la variedad de la judía y de cómo es de tierna, puede tardar más o menos. Se puede hacer la prueba con un tenedor. Cuando este entra muy fácil en la judía, significa que esta ya está cocida. Luego la sacamos en un colador y la dejamos que se escurra muy bien. Ponemos una sartén al fuego y añadimos las 2-3 cucharadas de aceite y le dejamos que se caliente muy bien. Después añadimos los 2 dientes de ajo que los hemos cortado en trozos más pequeños y los vamos a saltear 1 minuto aproximadamente o hasta que se ve ligeramente dorado. A continuación añadimos el tomate que lo hemos rallado antes. Si queréis también podéis pelarlo antes de rallarlo. Sofreímos el tomate junto con el ajo 1 minuto y en este tiempo le añadimos también una pizca de sal. También le podemos poner un poco de pimienta molida. Y luego añadimos la judía verde que se ha escurrido y removemos muy bien para que coja el sabor del ajo y se mezcle también con el tomate. Aprovecho este momento para recordaros que os podéis suscribir al canal, es totalmente gratis y así podéis disfrutar de nuevas recetas cada semana. Ahora sobre la judía podemos añadir unos 50 mililitros de caldo, puede ser de verduras o simplemente del agua donde ha hervido la judía. Removemos un poco y dejamos todo a cocer un par de minutos. Antes de apagar el fuego podemos añadir también media cucharadita de pimentón porque le va a dar un toque muy bueno a la judía. Y ya está lista nuestra judía con tomate para servirla tal cual o podéis acompañarla con algún filete de carne o de pescado. Amigos, espero que os haya gustado esta receta. Como habéis visto es muy fácil y rápida y sobre todo está hecha de manera saludable. Y si os ha gustado esta receta no olvidéis de darle al me gusta y compartirla con vuestros amigos en las redes sociales. Gracias a todos por ver este vídeo y hasta la próxima.